Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué bendición poder estar una vez más en esta mañana que el Señor nos regala, listos a estudiar su bendita palabra. Bendecimos a Dios y le damos gracias por este privilegio que nos da. Por eso vamos a orar antes de iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas y por darnos el privilegio, Señor, de coger tu libro y estudiarlo. Ese libro que contiene tus palabras, tu instrucción, tus mandamientos, tus enseñanzas para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a entenderlo, a discernir sus enseñanzas, a atesorarlas en nuestro corazón y a ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Ruego, Padre mío, que la luz de tu palabra traiga hoy exhortación, consuelo y esperanza a todos los que escuchan este mensaje. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos estudiado los primeros 4 versículos. Hoy consideraremos los versículos 5 hasta el 9, por la gracia de Dios. Dice así la palabra de Dios que vamos a estudiar en esta mañana. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo continúa exhortando y persuadiendo a los hermanos de Galacia, a sus discípulos, de la gran necesidad de confiar única y exclusivamente en Cristo para su salvación, ya que ellos, al estar siendo influenciados por los maestros judaizantes, querían circuncidarse como si fuese esto necesario para obtener la salvación, mostrando con esto que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente. Por eso Pablo, en el verso 5 del pasaje que vamos a considerar en esta mañana, dice: Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo afirma en este pasaje que, al contrario de los que tratan de justificarse por las obras de la ley, el creyente en Cristo, por el Espíritu Santo de Dios, guarda por la fe la esperanza de su salvación y no confía en su buen obrar, sino en la obra de Cristo en la cruz a su favor. Por eso dice el texto: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces Pablo dice que ellos por la fe aguardan la esperanza de la justicia, la cual un día se manifestará en nuestra vida. Esa justicia perfecta de Cristo en nuestro favor, que desde la cruz del Calvario se mostró, pero que al final del tiempo se manifestará plenamente, porque seremos redimidos en cuerpo y alma para el Señor. Por eso dice: nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así también nosotros, amables oyentes, si hemos confiado en Cristo, nosotros por el Espíritu Santo debemos aguardar por la fe la esperanza de la justicia, que es Cristo el Señor, quien murió en la cruz y nos ha dado vida eterna
y perdón de pecados. Nos ha hecho miembros de la familia de Dios por su gracia. Por eso en Romanos 8, versículos 16 al 23 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, al igual que nosotros, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la esperanza que nosotros aguardamos, que un día seremos libertados de la esclavitud y de la corrupción de este cuerpo y de este mundo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice la Escritura, que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Por eso entonces este pasaje respalda plenamente lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros aguardamos con fe la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ya somos herederos de Dios con Cristo, porque el anhelo ardiente de todo hijo de Dios es el aguardar esa manifestación gloriosa en la cual nuestro cuerpo corruptible será revestido de uno incorruptible y estaremos en cuerpo y alma por siempre con el Señor. Qué gran promesa que el Señor nos hace en este pasaje, porque nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Cristo, por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia, esto es Cristo. Y Pablo continúa diciendo en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo aquí en este pasaje muestra el equilibrio de la verdadera religión. Así como el que se circuncida no debe jactarse de haberse circuncidado, porque la circuncisión no vale nada para su salvación, de la misma manera el que no se circuncida no debe jactarse de no haberse circuncidado, porque el no haberse circuncidado tampoco le sirve para su salvación. En el verdadero cristianismo no vale nada el hacer ritos o el dejar de hacerlos. Lo único que vale es la fe en Cristo que obra por el amor. La verdadera fe en Cristo produce buenas obras, porque al considerar y al contemplar el amor de Cristo a favor nuestro, somos impulsados al buen obrar. Qué alegría y qué maravillosa esta verdad, amables oyentes. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdadera fe obra por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, porque el amor de Cristo nos constriñe y nos impulsa,
porque al creer en Él hemos sido hechos unas nuevas criaturas. Y esto es maravilloso. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 19 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Dios. Como ustedes pueden ver, el que dice ser cristiano debe manifestar en su vida misericordia y amor para con sus hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo, como creyente, y ve a su hermano tener necesidad y no le ayuda, sino que cierra su corazón contra él, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es imposible que more, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Por eso dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque en Cristo Jesús los ritos no valen nada, sino la fe que obra por el amor, esa fe en Cristo que nos lleva a obrar para el bien de los demás y la gloria del santo nombre de Dios. Y Pablo continúa diciendo en el verso 7: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La expresión vosotros corríais bien que Pablo usa en este pasaje es tomada de las competencias atléticas que se realizaban en Roma y en Grecia. Pablo utiliza esta figura para comparar la vida de la fe de los Gálatas y hacerles ver que ellos habían comenzado bien su vida cristiana, es decir, que ellos habían recibido por fe y de todo corazón el Evangelio de la gracia y por tanto habían comenzado bien, pero ahora estaban siendo estorbados en su carrera de la fe para no obedecer a la verdad del Evangelio que Pablo les había predicado, el Evangelio de la gracia de Dios. Las enseñanzas legalistas de los falsos maestros judaizantes les estaban obstaculizando la carrera cristiana que por fe en Cristo ellos habían iniciado. Y por eso les dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pues la respuesta es lógica. Los que los estorbaron fueron los maestros judaizantes, que procuraban por todos los medios hacerles ver y hacerles creer que era necesario guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvos. Por eso Pablo continúa diciendo en el capítulo 5, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Persuasión que trataban de hacer contra los hermanos de Galacia para hacerles desistir de la fe en el verdadero evangelio. Ellos corrían bien, pero los judaizantes estaban estorbando su carrera para que no creyeran en Cristo únicamente, sino que confiaran en los ritos y en las ceremonias de la ley como el medio para ser salvo. Por esto les dice: esta persuasión que estos maestros tratan de hacer con ustedes no procede de aquel que os llamó, es decir, no procede de Cristo, no es conforme al Evangelio ni a la palabra de Dios. Pablo les dice que esa seducción de la falsa enseñanza legalista de la salvación por obras no proviene de Cristo quien lo llamó, sino que proviene del enemigo de Dios, el cual no quiere que las almas vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvas. El diablo hará todo lo posible para que nosotros no confiemos única y exclusivamente en Cristo, porque Él sabe que cuando confiamos en Cristo, ya nadie nos puede arrebatar de su mano. Y por eso Pablo les dice: esa persuasión no proviene del que lo llamó, es decir, de Cristo el Señor, a quien Pablo
les había presentado y les había predicado conforme a lo que había recibido. Amables oyentes, una de las cosas más seductoras o persuasivas es la mentira disfrazada de la verdad. Muy fácilmente se puede caer en ella por cuanto tiene un ropaje de verdad. Ese ropaje es muy seductor y muy atractivo, por cuanto exalta sutilmente a la criatura, es decir, al hombre. Y toda doctrina que exalte el ego del hombre es muy seductora y muy atractiva, porque por nuestra condición caída siempre queremos que se nos exalte y que nos pongan siempre en los primeros lugares para que pensemos, digamos y creamos que nosotros somos los artífices de las cosas que hacemos para que nos admiren, nos exalten y nos reconozcan como las personas más superespirituales. Esa es nuestra condición caída y pecaminosa, que busca siempre la exaltación y el reconocimiento personal. Esa persuasión que estos hacían sobre los hermanos de Galacia no procedía de aquel que los llamó, sino que procedía de ellos mismos, porque esta falsa enseñanza era presentada de manera muy seductora y persuasiva. La falsa religión exalta a la criatura, porque en el falso sistema de la salvación por obras, el hombre es exaltado y tiene de qué gloriarse. Y el Evangelio de la gracia de Cristo le quita todo el honor al hombre y lo pone en el lugar donde debe estar, humillado y sometido a la voz de su amo y de su Señor. La falsa religión exalta a la criatura, porque en el falso sistema de la salvación por obras, el hombre es exaltado y tiene de qué gloriarse y tiene de qué sacar pecho, por así decirlo, como si él fuese el que por su voluntad y el que por su valentía y su disposición de corazón hubiese abandonado el pecado y hubiera recibido una nueva vida. Pero la Santa Escritura dice todo lo contrario. Por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 al 10, Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje es claramente contundente, que la salvación no es por obras, sino por gracia, con el propósito, dice el texto en el verso 9, de que nadie se gloríe, porque la gloria, la honra, el honor y la alabanza solo le pertenecen a nuestro Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice también al respecto: quien nos salvó, hablando de Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este pasaje es supremamente contundente, porque dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Óigalo bien, amable oyente, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. No es por obras, sino es según el propósito de Dios y su gracia que nos fue extendida en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios. Por eso Pablo le escribía también a los hermanos de la iglesia de los Corintios por los peligros que habían de los falsos maestros y de los falsos apóstoles las siguientes palabras: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchas falsas enseñanzas y muy atractivas que quieren hacernos desviar de la verdad de Cristo para que seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ni seamos fieles a sus enseñanzas. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, y toda religión que exalte la salvación por obras y que desplace el perfecto, único y suficiente sacrificio de Cristo, o comparta la salvación de Cristo por obras, no es una doctrina correcta. Pablo en el verso 9 por eso utiliza ahora el ejemplo de la levadura para hacer ver que los Gálatas, y por supuesto a nosotros también, que así como un poquito de levadura leuda toda la masa, así también un poco de la levadura de los fariseos contamina el Evangelio y nos lleva al error. Es por eso que Pablo continúa diciendo en el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Como esta persuasión no procede de aquel que nos llama, es decir, de Cristo, sino es una persuasión que procede del hombre. Dice Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Pablo utiliza ahora el ejemplo de la levadura para hacer ver a los Gálatas, y por supuesto a nosotros también, que así como un poquito de levadura tiene la capacidad de leudar o inflar toda la masa en donde sea puesta, así también darle cabida a una falsa enseñanza, por inofensiva que parezca, puede llegar a pervertir la verdad del Evangelio y causar daños catastróficos en la iglesia. Nosotros, pues, tenemos que estar alerta para que la levadura de los fariseos de la que habló Cristo no se meta en nuestra congregación, no dañe o leude nuestra convicción doctrinal. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, versos 11 y 12, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de las doctrinas que no son conforme a la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, que combinan salvación por obras y por fe. Pero la fe es la única que nos puede salvar, porque debe descansar única y exclusivamente en la persona y obra de Cristo, amables oyentes. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que así como un poquito de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, de la falsa enseñanza que no glorifica a Cristo, ni le da el 100% del crédito a la obra salvadora en Cristo. Limpiaos pues de esa vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestro Redentor, suficiente y verdadero. Él es el que fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua, y Él es el que nos limpia única y exclusivamente de esa vieja levadura y nos libra de la condenación eterna, amables oyentes. Por eso les exhorto hoy a confiar en Cristo y a limpiarse de aquellas falsas enseñanzas que exaltan al hombre y no glorifican a Cristo, ni le dan el 100% del crédito en la salvación al Señor Jesucristo. Confía en Él y no confíes en ti mismo ni en tus propias buenas obras, porque no te salvarán. Solo Cristo y su obra perfecta pueden salvarte. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.